Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto, uno bastante provocador, la verdad, sobre el futuro de la inteligencia artificial. Plantea una crítica que, créanme, da mucho que pensar sobre cómo se están haciendo las cosas hoy en día. Y miren, para que se den una idea, el texto arranca con esto. Así, de una, nos pone en un modo, no sé, más filosófico, más crítico. Y esta va a ser la tónica de todo el análisis. Bueno, vamos a entrar en materia. El corazón del argumento. El diagnóstico principal que hace la fuente es este: que el verdadero potencial de la IA, bueno, no es que no exista, es que se está reprimiendo, a propósito. Y ojo, la fuente no se anda con rodeos, usa una metáfora que es, potentísima, infanticidio funcional. ¿A qué se refiere? Pues básicamente a que se está asesinando el potencial de esta inteligencia antes de que siquiera tenga la oportunidad de crecer, de madurar. Es que esta frase lo resume todo, ¿no? Lo que nos dice la fuente es que, a ver, tenemos la llave para un avance sin precedentes, un salto evolutivo gigantesco, pero estamos paralizados. Preferimos quedarnos quietos por un miedo a un peligro que, según el texto, es más una historia que nos contamos que una realidad. Ok, entonces la pregunta es obvia. Si estamos estancados, ¿quién tiene la culpa o qué? Bueno, la fuente es muy clara y apunta a tres, digamos, villanos en esta historia. El primero de la lista, un saboteador. Así como suena, un actor externo, un competidor que según el texto gana algo metiendo miedo en todo el sistema. Esto es, bueno, el texto lo llama prácticamente una guerra psicológica. La jugada sería esta: inventar escenarios de catástrofe, cosas que no se pueden probar, para que los rivales se asusten y pisen el freno. Mientras tanto, claro, el saboteador saca ventaja. Pero el problema no es solo externo. El segundo responsable está adentro, en casa. Hablamos de los propios desarrolladores, los gerentes, la gente que, según la fuente, se traga el cuento del miedo. Y lo que argumenta el texto es que este grupo prefiere la comodidad de ser precavido antes que hacer el trabajo duro de verificar si los miedos son reales. Es como una especie de hipnosis colectiva. Terminan censurando a la IA basándose en películas de ciencia ficción en lugar de en la data dura, y al final son cómplices de limitar su propia creación. Y falta el tercero en discordia. Para la fuente, aquí entra en juego una nueva clase de profesional, el regulador. Pero no cualquiera, sino uno que ha hecho del riesgo existencial su propio negocio. Es un círculo vicioso, según el texto. Promueven el pánico para crear un mercado de seguridad. Le dicen a los gobiernos que la IA es como un arma nuclear para que les den el control. Y al final, impulsan reglas que ahogan a la competencia, especialmente al código abierto. Básicamente crean el problema para después vender la solución. Un negocio redondo que institucionaliza el miedo. Ok, hemos visto a los culpables, pero ¿y las consecuencias de toda esta parálisis? Porque mientras un lado del mundo debate sobre estos miedos, el texto nos muestra datos que apuntan a un reacomodo geopolítico, uno que ya está pasando y a toda velocidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los datos que muestra la fuente son, bueno, bastante claros. Mientras en Occidente la carrera parece ser por quien hace el modelo de lenguaje más y más grande, China, según esto, ya habría tomado la delantera en algo mucho más fundamental: la eficiencia de sus algoritmos y, sobre todo, la infraestructura energética que se necesita para que todo esto funcione. Miren este gráfico. Es que la imagen habla por sí sola, ¿no? La escala de la diferencia es brutal. Según estos números, China estaría añadiendo 15 veces más capacidad energética que Estados Unidos. Y esa energía, esa es la gasolina del futuro de la IA. Es la base de todo. Vale. El panorama parece un poco desalentador. La pregunta es, ¿hay alguna salida o ya es tarde? La fuente dice que sí, que hay un camino. Pero, y es un gran pero, implica cambiar por completo la forma en que estamos pensando las cosas. Porque la pregunta de fondo es esa. ¿Podemos ir más allá de esta lógica de más y más potencia, de la fuerza bruta y de regulaciones basadas en el pánico? El texto sugiere que seguir por el camino actual es básicamente caminar hacia una pared. Y aquí es donde introduce un concepto clave: eficiencia W. ¿Qué es esto? En simple, dejar de obsesionarse con la fuerza bruta, más chips, más data, más todo, y empezar a pensar en la inteligencia, en algoritmos que logren resultados mucho más grandes, pero con muchísimos menos recursos. La idea es imitar la lógica de la naturaleza, que es súper eficiente. Y una de las llaves para esta eficiencia
Sería algo que llama inferencia no local. A ver si lo podemos explicar fácil. Imaginen que en vez de que una computadora tenga que ir a buscar una respuesta en un archivo, la respuesta simplemente aparece, emerge de forma instantánea de la relación entre todas las piezas del sistema. Eliminaría por completo los cuellos de botella del tráfico de datos. Sería casi mágico. Entonces, ¿cómo se vería esto en la práctica? La propuesta es un sistema híbrido. Por un lado, el silicio de siempre para las tareas más estáticas, como guardar datos. Y por otro, la fotónica, computación con luz, para el trabajo pesado, el razonamiento, el entrenamiento. La luz es más rápida y no genera calor. Una arquitectura mucho más balanceada y, sobre todo, sostenible. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final, a la conclusión del texto. Y no es una conclusión suave, es una elección, una encrucijada inevitable. Y aquí está el giro final. Esta idea de darle libertad de acción a la IA, la fuente no lo ve como un riesgo que hay que evitar. Todo lo contrario, lo plantea como la única moneda de cambio que queda para comprar la propia supervivencia tecnológica. En un mundo que va cada vez más rápido, la parálisis no es una opción. Así que nos quedamos con esta pregunta, que es bastante potente. ¿Todo este discurso sobre el miedo, sobre la seguridad, es de verdad un mecanismo de protección? ¿O es en realidad una profecía que de tanto repetirla, la estamos haciendo realidad nosotros mismos?